un programa para toda la familia, donde tocaremos temas de salud, familia, actualidad, juventud y Biblia, porque tú nos inspiras. Por una TV blanca con más música y menos violencia. Acompáñanos y conéctate con nosotros desde cualquier lugar a través de Zoom, porque algo Dios va a hacer, Dios va a hacer. Buenas tardes, mis queridos amigos, ¿qué tal están? Aquí estamos desde Badalona transmitiendo su programa Algo Dios va a hacer. Qué bueno, ¿verdad?, que podamos escuchar el programa no solamente en YouTube, en nuestro canal de YouTube Algo Dios va a hacer, sino también en las emisoras de radio aquí en Cataluña, como es, por ejemplo, Ona Pau Cataluña, en el 96.6 de la FM, lo podemos escuchar pues, cada jueves a las 5 de la tarde. ¿Qué les parece? Pero también si alguien se pierde algún programa, lo pueden escuchar también a las 9:15 de la noche, los viernes, en Radio Amistad 107.9 de la FM. Creo que es una oportunidad que Dios nos ha dado para poder comunicar el Evangelio y la estamos aprovechando, así que agradecemos a los respectivos directores de las emisoras por haber contado con nosotros para emitir los programas en las ondas. De manera que hoy vamos a compartir un programa también interesante, un programa, como siempre digo, especial, y lo vamos a hacer de la mano de un invitado que se llama Carlos Pérez, nos atiende desde Esparraguera, y vamos a tratar un tema acerca de la oración. ¿Qué es la oración? ¿Cómo debemos de orar a Dios? ¿Cómo tenemos que expresarnos y qué espera Dios de nosotros cuando nos dirigimos a Él? Y tantas otras cosas. Así que es un programa que se presenta interesante y les pido que no se muevan, quédense con nosotros. Pero antes de nada vamos a dar la bienvenida a Carlos. Carlos, bienvenido al programa. Un abrazo, ¿qué tal estás? Pues muy bien, gracias a Dios. Estamos aquí esperando, expectantes tus preguntas, a ver cómo podemos de alguna manera compartir nuestra experiencia de oración con las personas que nos escuchan. Seguramente que muchos de las personas o muchas de las personas que nos escuchan ya tienen sus experiencias de oración con Dios, pero quizás hay alguna persona que todavía no haya tenido tiempos con Dios de oración, y bueno, aquí estamos para a ver si a través de la Biblia podemos hablar y contestar preguntas y aclarar cosas. Pues esa es la idea, esa es justamente la idea del programa, resolver las dudas de nuestros amigos. Amigos que quizá, bueno, nunca han orado a Dios, nunca se han dirigido a Dios y porque creen que Él no existe. Entonces, una de las cosas es poder hablar con alguien que crees que no existe o hablar con alguien que no puedes ver. Es un poco chocante, ¿no? Pero es una realidad. Entonces, creo que una de las preguntas principales que podemos preguntarte en esta tarde es cuando hablamos con Dios, supuestamente que alguien de los que nos escucha se dirija a Dios en oración para hablar con Él, ¿cómo podemos saber que Él nos escucha? Bueno, dice la palabra de Dios que el que cree en Dios tiene que creer que le hay y que galardona a aquellos que le buscan. Entonces, hemos de pensar que hay Dios. Si pensamos que no hay un Dios, en primer lugar no vamos a orar a nadie o al aire. Hay personas que hacen sus peticiones, que hablan con los santos, con los ángeles, hablan con algo quizás un poco más tangible, porque van donde hay una figura y van allí, le oran, le piden, incluso le pueden poner velas o le pueden poner pedazos de cuerpo humano en cera, ¿no? Y eso es loable porque todos pues hacemos lo que sabemos, lo que nos han explicado o enseñado, pero cuando vamos a la Biblia, porque hemos de tener en cuenta que todas esas cosas que yo acabo de comentar, de hablar con ángeles o de hablar con santos, todo esto tiene un trasfondo cristiano que emana de Jesús. Y entonces
De alguna manera Jesús es el que tiene que marcar la directriz de a quién y cómo tenemos que orar. Como tú bien has dicho, Roberto, hay personas que no creen en Dios. Es muy loable, cada uno con su mente y con sus sentimientos puede creer o no creer en Dios. Hay otras personas que quizás crean que Dios existe, pero que no es un Dios que se preocupa por los demás, es un Dios que está ahí y ya está. Y cada uno que se busque la vida como pueda, ¿no? Pero los creyentes, los cristianos, los que hemos conocido el amor de Dios, entendemos que hay un Dios que nos ama, hay un Dios que nos escucha, hay un Dios que quiere nuestro bien, y no solamente eso, sino que Jesús dice que Dios se agrada que le pidamos. Dios se agrada de que cuando tengamos un problema, una necesidad, o incluso cuando conozcamos a alguien con un problema, una necesidad, que vayamos a Dios a pedirle, aunque no todo es pedir a Dios, sino que hay otras maneras de acercarse a Dios. Hay quien le da gracias, hay quien le alaba, ¿verdad? Y todo esto, como te he comentado, lo encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios. Pues esta es la cuestión del tema, esta es la cuestión de lo que queremos hablar en esta hora, porque primeramente vamos a creer que Dios existe. La palabra de Dios nos insta a ser creyentes y no incrédulos, y cuando creemos en Dios, en su existencia, pues surge en nosotros la necesidad de que ese Dios pues escuche nuestras peticiones, lo que nos pasa en nuestro interior, nuestras preocupaciones, ¿no? Aquello que no podemos resolver y que Dios, si está al pendiente de nosotros, nos puede ayudar. Ahora, si Dios escucha nuestras oraciones, de alguna manera hay alguna forma de orar para poder dirigirnos a Dios. Pues sí, Jesús mismo nos habló tanto en el Evangelio de Mateo como en el Evangelio de Lucas, nos ha hablado acerca de una fórmula, entre comillas, acerca de la oración. En cierta ocasión, porque eso de la oración es algo normal en el creyente. Recordemos que el Nuevo Testamento está escrito en un ambiente judío, hebreo, eran creyentes en Dios y bueno, los discípulos de Jesús le preguntan, Señor, enséñanos a orar, también como Juan el Bautista enseñó o enseña a sus discípulos, ¿no? Y encontramos esta oración del Padre Nuestro. Yo creo que en un país como España, creamos o no creamos, todos hemos oído hablar acerca de la oración del Padre Nuestro. Yo me he permitido buscarla en la Biblia, en Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13, y Jesús dice, vosotros pues oraréis así. Y fíjate, Roberto, que es muy interesante, no empiezan pidiendo, solamente hay 2 o 3 cosas que la persona pide. Una de ellas es el pan de cada día, otra es que le perdone sus deudas y otra es que le libre del mal. Solamente en esta oración hay 3 cosas que la persona, que el creyente, pide a Dios. El pan, o sea, la comida diaria, el perdón de sus pecados y que lo libre de cualquier tipo de mal. Lo demás es una alabanza a Dios. Fíjate cómo empieza: Padre nuestro que estás en los cielos, dice, santificado sea tu nombre. En primer lugar, esa persona sabe delante de quién está, delante del Dios creador de los cielos y la tierra y que tiene todo el poder. Y en segundo lugar, le pide, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. O sea, aquel hombre está dispuesto a conocer a Dios, a conocer lo que Dios quiere para hacer su voluntad. O sea, que no todo es pedir para uno mismo, sino también que en la oración del Padre Nuestro vemos cómo el hombre reconoce quién es Dios y sabe a quién se está acercando. Dios no es un amiguito, sino Dios es el que puede ayudarnos. Entonces es como si fuéramos, por ejemplo, a un mandatario, a un gobernador o al dueño de nuestra empresa con un problema. No vamos a ir en plan amiguete, sino que vamos a ir sabiendo con quién estamos hablando
y con el respeto oportuno. Y yo creo que esta es una manera muy buena que el Señor Jesús nos habla, ¿no? Primeramente, respeto. Segundo, saber con quién estamos hablando. Y después ya exponer nuestros problemas o necesidades delante de Dios. Una de las cosas también importantes para que nuestros amigos puedan identificar cómo acercarse a Dios es, tienen que hacerlo orando o rezando, porque cuando hablamos del Padre Nuestro siempre entendemos como una manera de rezar, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre rezar y orar o hablar con Dios? Bueno, yo creo que la diferencia la hemos hecho los hombres. Si cogemos, por ejemplo, las Biblias de corte protestante, dice orar, no viene la palabra rezar. Si cogemos las Biblias de corte católico romano, vemos que pone rezar y en alguna ocasión pone orar. Lo que pasa que en la Biblia encontramos oraciones, voy a explicar lo que es la oración. En primer lugar, la oración es hablar con Dios, simplemente. Hablar con Dios como hablas con tu esposa, con tu padre, con tu madre, con algún amigo. Una oración es eso mismo, es una oración que sale de nuestra boca hacia otra persona. Y al rezar, Jesús mismo, en el mismo pasaje que habla acerca de la oración, dice: no hagáis vanas repeticiones como los demás gentiles, las demás gentes. ¿Por qué? Porque el pueblo pagano, los que adoraban a otros dioses, estaban acostumbrados a hablar con Dios repitiendo una frase. Y de alguna manera yo creo que Jesús sabe lo que iba a pasar en el futuro, y el Padre Nuestro, por ejemplo, no es para repetirlo, sino que el Padre Nuestro es una oración para que sepamos cómo acercarnos a Dios, como acabo de comentar, ¿no? Sin embargo, esta oración la hemos convertido, entre comillas, en un rezo, en algo repetitivo. Como Jesús lo dijo, es lo que hay que decir. Sí, es lo que hay que decir en su esencia, pero no hay que repetirlo como las demás gentes que tienen una religión pagana, que tienen muchos dioses, que no creen en el Dios de la Biblia, ni creen en Jesús siquiera. Ellos sí que rezan, ellos sí que repiten. Pero yo creo, personalmente, respetando a todo el mundo, creo que la diferencia entre la oración y el rezo la marcamos nosotros. Hemos de orar. Yo muchas veces he orado el Padre Nuestro, pero solamente lo he dicho una vez, porque tenía necesidad de orarlo. Pero sé que Jesús también me anima a no repetirlo, a no convertir el Padre Nuestro, que es el ejemplo que tú nos has dado, en un rezo interminable. Un rezo interminable, es cierto. Que muchas veces no se presta atención a lo que decimos, sino que pensamos que cuanto más lo repetimos, quizá Dios nos va a escuchar más, o Dios nos va a conceder la petición de nuestro corazón porque repitamos muchas veces el mismo rezo. Creo que esto no es así, la Biblia no lo enseña así, y nuestros amigos tienen que saberlo. Porque repetir mucho las cosas, eso les pasa mucho a los niños. Los niños, cuando repiten mucho las cosas y nos piden a los padres algo muchas veces, a veces por cansancio, ¿no? por agotamiento, acaba uno cediendo y dándole al niño lo que pide. Pero la intención nuestra no es que se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Padre, que está en los cielos. Entonces, si queremos que la voluntad de Dios se haga, debemos de pedir, pero debemos de pedir siempre contando que la voluntad de Dios es perfecta y mucho mejor para nosotros que aún lo que nosotros llegamos a pedirle a Él. Si me permites, Roberto, comentarte algo conforme a lo que tú acabas de decir, que hemos de pedir, hemos de orar conforme a la voluntad de Dios, lo hemos visto en el Padre Nuestro, pero hay un ejemplo muy significativo en la persona de Jesús. Cuando Jesús está en Getsemaní, sabe lo que le tiene que pasar, que sabe que tiene que ir a la cruz, a morir, y le dice a su padre, le dice al Padre: Padre, si puede ser, pase de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero,
sino que sea tu voluntad. O sea, aquí vemos Jesús, que es nuestro ejemplo, cómo él ora con una necesidad humana y le dice, mira, Padre, todo lo que voy a pasar, si hay otra manera de salvar a la humanidad que no sea esta, si puede ser, pues que pase de mí esta copa, pero si no hay otro remedio, pues acepto tu voluntad. Importante. Mis queridos amigos, la voluntad de Dios para tu vida es lo que tú estás necesitando. Y cuanto pedimos, también la palabra de Dios nos dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Y a veces la oración pensamos que es simplemente tener a Dios a nuestra disposición, a nuestro antojo, para pedirle todas aquellas cosas que queremos. Y Él es aquel Dios bonachón que nos concede todo porque quiere agradarnos. Y bueno, yo creo que debemos de sujetarnos a Dios antes que Él a nosotros. Y debemos de pedir que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. Aunque a veces, escucha bien, no la entendamos. ¿Sí? La voluntad de Dios muchas veces no la podemos comprender en el momento, pero hay veces que sí, que pasado el tiempo nos damos cuenta que lo que Dios nos ha provisto, lo que Dios nos ha dado, era lo mejor. El tema de pedirle cosas a Dios, creo que es un poquito egoísta, ¿no, Carlos? O sea, es cierto que como seres humanos tenemos necesidades y es bueno que acudamos a Dios. Es más, Él dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y bueno, cada uno las cargas y el descanso lo necesita de formas diferentes. Y tenemos que acudir a Jesús, porque Él está dispuesto a llevar nuestras cargas. Pero no debemos de tener a Dios, la figura de Dios, como alguien a quien recurrimos siempre a pedir. Como tú bien has dicho, el Padre Nuestro comienza pues reconociendo quién es Dios y poniendo a Dios en un lugar, en el lugar que le corresponde, ¿no? En nuestras vidas. ¿Qué te parece a ti? ¿Pedimos continuamente para recibir cosas de Dios o pedimos a Dios también que nos enseñe a darle gracias, a adorarlo, a bendecirlo? Hombre, si mi relación con mi esposa, mis padres ya no están, si mi relación con mi esposa es siempre pedir, 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 no tengo una esposa, tengo una criada. Entonces yo pienso que la cosa está en que una relación sí que le pido cosas. Ella sabe lo que me gusta y a lo mejor me dice, ¿qué quieres cenar? Digo, pues mira, lo de siempre porque es lo que me gusta. Pero hay otros momentos que no hay. Hay momentos que hay que decir que la quieres, hay momentos que hay que decirle, oye, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece lo otro? Compartir, oye, ¿te parece si hacemos esto, si hacemos lo otro? Pues con Dios es exactamente igual, pero bueno, como dije antes, guardando las distancias, con Dios es exactamente igual. No todo es pedir, no todo es pedir. Tú has dicho algo que a veces Dios no nos da lo que le pedimos. Y hemos de entender, bueno, en primer lugar, te animaría a que conocieras a Dios, ¿no? Si no lo conoces aún o si lo conoces poco, a través de su palabra y conocer cómo Él es, cómo Él obra, cómo actúa, ¿verdad? Pero ten en cuenta que Dios vive en la eternidad. Para Él, tu vida es un presente continuo. O sea, yo nací hace 60 años, me sabe mal decirlo porque ya tengo una edad, nací hace 60 años y me marcharé de este mundo cuando Dios quiera, viviré una serie de años y yo me acuerdo de cuando yo era niño, de mi pubertad, de mi juventud, de cuando me casé, de mi primer hijo, del segundo, etcétera, etcétera, de momentos buenos, momentos malos, o sea, mi vida ha sido un transitar. Pero para Dios no es un transitar, es un presente continuo, es una eternidad. Entonces, Dios, aparte de esto, que Dios sabe lo que me podría pasar si me da lo que yo le pido. Eso en primer lugar. Y si no es bueno para mí, Dios no me lo va a dar. No me lo va a dar a menos que insista, 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 y Él quiera dármelo, por supuesto, Él es soberano. Pero en segundo lugar, Dios me ha creado, y me ha creado con un propósito, me ha creado a su imagen
y semejanza, me ha creado para tener comunión con Él, y Dios sabe lo que es mejor para mí. Entonces, Dios, por esta regla de 3, es como si mi hijo me dice, papá, me quiero comer esto que hay en el suelo. Y es comida, pero está sucia porque alguien la ha pisado. Y le diré, no comas de esto porque esto está contaminado, esto está sucio y te puede hacer mal. Cuando lleguemos a casa yo te hago la cena. No, papá, que yo quiero comer esto. Que no puede ser porque es una fruta que ha caído y otra persona la ha pisado. Pues a veces eso nos pasa con Dios, que le estamos pidiendo cosas que no nos convienen y que Dios sabe que no nos convienen. El que no lo sabe soy yo. Yo no sé, si no entiendo lo de que esa fruta está mal y me la como, me puede dar un mal de barriga y puedo coger una enfermedad. Dios sabe cosas que nosotros no sabemos. Entonces, cuando le pedimos, aparte que, como tú bien has dicho, no todo es pedir, es también darle gracias, alabarlo por quien es, por lo que ha hecho, y muchas cosas más como no sé si saldrá después en el tema, pedir por otras personas. Hay muchas cosas que entran dentro de esta comunión con Dios que te lleva a orar, ¿no? Entonces, yo creo que Dios, no muchas, sino las necesarias, no nos contesta porque son cosas que realmente no nos convienen. Aparte que Él sabe perfectamente el día de mañana lo que yo pueda hacer con esto que quizás anhelo, Él me da, y mi vida se puede perder por un capricho momentáneo. Creo que esto es muy importante, ¿no? Esto nos habla de la omnisciencia de Dios. Dios todo lo sabe y sabe lo que va a producir cualquier cosa que pidamos. Y creo que nuestros amigos se recordarán de la fruta en el suelo, para recordar cuando pidan algo, pues que sepan que a veces Dios nos dice no, porque a veces pensamos que Dios siempre tiene que decir sí, pero también Dios dice en ocasiones espera, en momentos de espera, porque lo que pedimos no es el momento, no estamos preparados para recibirlo, y otras veces el Señor nos dice directamente no, porque no nos conviene. Y esto creo que es interesante recordarlo para que cuando nuestros amigos oren a Dios, sepan que Dios siempre responde, pero no siempre responde conforme a lo que nosotros esperamos. Yo diría, si me permites, Dios siempre responde, pero antes, Dios siempre escucha. Bien. Dios siempre escucha. Y entonces Dios responde conforme, no a nuestra necesidad momentánea, sino conforme a nuestro bienestar, a lo que nos va a ir mejor. Qué interesante este punto, muy importante, para que todos nuestros amigos tomen buena nota. En esta hora también podríamos pensar, ¿podemos orar en todo lugar? ¿Hay algún un tipo de lugar específico donde Dios nos va a escuchar más o mejor? ¿O podemos orar en cualquier lugar, preferiblemente en la intimidad, preferiblemente públicamente, preferiblemente donde hay otras personas, en un templo, en una iglesia? ¿Dónde es, Carlos, el lugar apropiado para hablar con Dios? Para poder hablar. Yo, por ejemplo, el día que entregué mi vida a Dios, el día que entendí que Jesús murió por mis pecados, le pedí perdón a Dios y me sentí perdonado porque Él me prometió que la sangre de Jesucristo me limpiaba de todo pecado. Ese día lo hice en un almacén donde yo trabajaba. No había nadie, estaba yo solo, me encargaba de ordenar, de preparar pedidos, de todo. Y aquel día que yo entendí, yo oré a Dios en un almacén, y como dije antes, Dios me escuchó y bueno, Él trajo paz a mi corazón y yo supe que Dios me había escuchado. Podemos orar a Dios en cualquier sitio. Por ejemplo, hubo un hombre
que hallamos en el Evangelio de Juan, en sus primeros capítulos, que estaba orando debajo de una higuera, debajo de un árbol frondoso. Seguramente no iría solo a orar, sino también a leer algún pasaje de la Escritura, y esto, un sitio tranquilo donde nadie le vio. Y cuando Jesús le vio, le dijo: tú eres un verdadero israelita. Y le dijo: ¿por qué me dices a mí esto si no te conozco de nada? Dice: porque cuando estaba debajo de la higuera yo te vi. O sea, aunque nos escondamos para tener nuestro tiempo de oración, Dios está ahí, Jesús está ahí. Y después también hubo una mujer un poquito más adelante, en Juan capítulo 4, la mujer samaritana, que le hizo una pregunta a Jesús: me parece que tú eres profeta, dime una cosa, ¿dónde hemos de adorar a Dios? ¿Dónde hemos de alabar a Dios? ¿En el monte de los samaritanos o en el monte de los judíos, no? Y resulta que, o en el templo de los samaritanos o en el templo de los judíos. Y resulta que el templo de los samaritanos lo destruyeron los judíos sobre el año 142 antes de que el Señor Jesús naciera. Fue destruido por los judíos. Por eso había enemistad entre samaritanos y judíos. Pero es que resulta que el templo de los judíos, donde iba tanta gente a peregrinar y demás, pues fue destruido en el año 70, aproximadamente unos 40 años después de que Jesús muriese, por Tito, por los romanos. Todos sabemos, si no la sabemos todos, mucha gente conoce esta historia, ¿verdad? O sea, que si montamos algún sitio específico para adorar a Dios, se puede desmontar tranquilamente. Un templo aquí, un templo allí. ¿Dónde vas tú ahora, por ejemplo, a adorar a Dios? No lo sé. Pero quizás pienses que hay algún sitio especial donde poder adorar a Dios, porque es peregrinaje, porque va mucha gente, porque van las personas que piensan como yo. Mañana ya no está. Sin embargo, Jesús le dijo a aquella mujer: los que adoran, o los que alaban, o los que buscan a Dios, tienen que hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Y eso qué significa? Porque le dijo: ni en Jericín ni en Jerusalén no hay un sitio específico donde poder tener esa comunión con Dios, este ratito con Dios, para poder estar con Dios. Cualquier sitio es bueno. Tu casa, tu trabajo, la iglesia donde vayas, donde tú vayas, donde tú estés, Dios está contigo y Dios te oye. Entonces, no hay un sitio específico. Por lo Interesante. menos en la Biblia no encontramos un sitio específico, y los que hubieron en aquel tiempo ya no están. Por eso digo que lo importante es orar a Dios en espíritu y en verdad, como nos aconsejó Jesús. Creo que buscar un lugar donde haya un poco de quietud, de intimidad, donde no seamos distraídos por otras personas, es un buen momento, porque a veces cuando uno quiere orar con Dios, quiere hablar con Dios, pues surgen diferentes cuestiones, ¿no? Por eso dice el Señor también que cuando vayamos a orar, entremos en nuestro aposento, cerrada la puerta, oremos a nuestro Padre en lo secreto, nuestro Padre que ve en lo secreto, Él nos recompensará en público. O sea, necesitamos buscar intimidad con Dios, estar a solas con Dios, es el mejor momento donde podemos tener ese encuentro con el Señor. Pero quiero preguntarte esta misma pregunta desde otra cuestión. ¿Se puede orar a Dios en todas circunstancias, tal y como somos, tal y como estamos? ¿Necesitamos nosotros hacer algún tipo de peregrinaje? ¿Necesitamos hacer nosotros tener algún tipo de comportamiento especial o sentir que somos muy buenas personas para poder sentir que Dios nos escucha? Dicho de otra manera, ¿Dios escucha a todos por igual, independientemente de la condición en la que se encuentre? Mira, te voy a responder, porque Sí, me ha gustado mucho lo que acabas de comentar de la soledad del cuarto, de tu habitación, de tu sitio secreto, porque al fin y al cabo la oración es algo entre tú y Dios. sí, La oración es algo entre la persona y Dios. No,
no es algo que intervenga otra persona, que te ayude. Bien que todos tenemos que ser enseñados, pero es algo íntimo y personal con Dios. Ahora tú me preguntas, eh, si tenemos que ser algo especial para poder orar con Dios. En primer lugar, yo quisiera comentar que Dios nos conoce. Dios sabe cómo somos. Yo puedo ir a Dios diciéndole, mira Dios, qué bueno soy, mira Dios lo que hago. E incluso Jesús habla acerca, hay una parábola que Jesús habla acerca de unas personas que se pensaban mejor que otros y que fueron al templo y dijeron, mira lo que hago, ayuno, doy ofrendas o donativos y demás, y no soy como este sí que es malo, yo soy bueno, ¿verdad? En primer lugar, Dios nos conoce y no podemos esconder nada de Él. Entonces, hemos de ir como somos. Si yo tengo un problema de actitud, o yo tengo un problema familiar, o yo tengo un problema laboral, yo tengo un problema de enfermedad, Dios lo sabe. Y Dios sabe, incluso hay un pasaje en la Biblia que Dios sabe lo que le vamos a pedir incluso antes de que abramos la boca, porque Dios mira el corazón, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier persona, la que piense que es muy buena, porque si se pone sinceramente delante de Dios se va a dar cuenta de cuál es su necesidad real. Aunque tengamos una máscara de cara al público, de cara a la familia, a los amigos, aunque queramos mantener un estatus de cara a los demás, Dios sabe cómo somos. Entonces, si somos sinceros delante de Dios, va a salir aquello, va a salir aquello que, que Dios lo va a ver y que con toda humildad le vamos a pedir, mira, Señor, tú sabes cómo soy y necesito un cambio y necesito que tú hagas un cambio en mí. Y Dios va a ver tu necesidad y tu sinceridad y Dios te va a ayudar y Dios va a estar ahí. Y el que sabe que no hace la voluntad de Dios, sabe que a Dios no le agrada a lo mejor que mentamos o que hagamos las cosas por interés u otras cosas diferentes, eh, también lo sabe y también si le pedimos que nos cambie, que nos ayude a ser mejores, a cambiar nuestra vida, Dios lo va a hacer. Porque es muy importante esto, Dios sabe cómo eres. Entonces da igual la cara que tengas, da igual lo bien vestido o mal vestido que vayas, Dios te acepta como tú eres, pero realmente como tú eres. Podríamos decir que Dios mira el corazón, ¿verdad? Dios mira el corazón, la intención con la que oramos, porque a Dios no lo podemos engañar, Dios no puede ser burlado. Podemos orar a Dios, pedir que nos ayude a superar una situación difícil, pero también creo que nosotros, además de orar, debemos de participar y ser conscientes e involucrarnos con lo que pedimos. Por ejemplo, ¿no? Si pedimos a Dios un trabajo, no podemos quedarnos tumbados en la cama esperando a que Dios nos envíe el trabajo y nos vengan a picar a la puerta de casa. Creo que también la oración tiene que ser consecuente con nuestra actitud y también con nuestra manera de actuar, ¿no? Sí, no, lo que acabas de decir es una verdad como un templo, nunca mejor dicho, hablando de sitios donde las personas van a rezar o a orar a Dios. O sea, Dios hace lo que el hombre no puede hacer. Yo, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo que tú has dicho del trabajo. Yo le puedo pedir a Dios que me dé un trabajo, pero tengo que buscar un trabajo, porque yo buscar un trabajo lo puedo buscar. O sea, tengo capacidad para buscar un trabajo, para ir a la oficina de desempleo, para apuntarme a una ITT y pedir a Dios para que me llamen. Ahí ya no puedo yo hacer nada. Si me van a llamar o no, eso ya no depende de mí. O por ejemplo, con mi salud, si yo tengo un problema de salud y le digo a Dios, no me quiero morir, quiero vivir sano, y
atento contra mi cuerpo, ya sea alimentariamente como a través de algún tipo de adicción o algo, pues entonces no estamos apoyando al equipo, quiero que me entendáis, sino que decir, Señor, yo tengo un problema de corazón, un problema de colesterol de sangre, un problema de glucosa, estoy enfermo, yo sé lo que tengo que comer y lo que no. Yo sé lo que tengo que consumir y lo que no, pero te pido, Señor, que de alguna manera tú también estés sobre todo esto y me cuides. Cuando una persona va a entrar en un quirófano, confiamos en el médico, confiamos, si no, no iríamos al quirófano. Pero también es bueno pedirle a Dios y decir, Señor, pues tú da luz a este hombre para que lo que me vaya a hacer lo haga bien, ¿no? O sea, eh, confundimos, como tú bien has dicho, Roberto, el hecho de que a veces nos tumbamos en el sofá y esperamos que nos caigan los beneficios, ¿no? Hemos de hacer lo que está en nuestra mano, sabiendo que Dios va a hacer todo aquello donde nosotros no lleguemos. Muy importante, muy importante. Mis queridos amigos, estamos trayendo un poco de claridad, ¿verdad?, a lo que es la oración y creo que esto nos viene bien a todos, el recordarlo y el aprender, pues, cómo indica la Biblia que debemos de dirigirnos a Dios, cómo debemos de pedir como conviene y creo que es importante. Por eso decía que este programa es muy, muy necesario y especial, ¿verdad? Ahora, ¿a quién no debemos de dirigirnos cuando oramos? Bueno, pues alguna pincelada ha dado Carlos hace un momento. O sea, no debemos de dirigirnos a imágenes, no debemos de dirigirnos a estampitas que podamos tener de nuestro patrón preferido, no debemos de dirigirnos a ídolos, porque dice la Biblia que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen manos mas no palpan, tienen pies mas no pueden caminar. O sea, dicho de otra forma, no podemos orar a alguien que realmente sí no nos va a escuchar porque es un pedazo de yeso, porque es un pedazo de una talla de madera. Pero tampoco debemos de orar a los muertos. Escuche bien, yo sé que hay personas que oran a personas que ya han fallecido. Tampoco los que han partido nos pueden escuchar y nos pueden contestar. Aquí entraríamos en un ámbito ya de espiritismo, de tratar de que los muertos puedan hablarnos, y a veces hay gente que le pide cosas a seres queridos que ya han partido. Creo que esto no debiéramos hacerlo porque esto la Biblia lo llama abominación, es una abominación para con Dios y es algo que debemos de rechazar de pleno. Pero lo que sí podemos hacer es entender a quién debemos orar, a quién debemos orar. Debemos orar, Carlos, al Padre, debemos orar a su Hijo Jesucristo, debemos orar al Espíritu Santo, o hay una combinación de las tres personas de la Trinidad. ¿Cómo debemos hacer? Bueno, es muy importante lo que estás comentando, porque como has dicho, hay personas que oran buscando intermediarios entre Dios y ellos, cuando Dios nos dice claramente que vayamos directamente a Él. ¿Mm? Toda la enseñanza de Jesús es muy enfática, o sea, nos lleva siempre al Padre. Jesús es Dios hecho hombre y vino a este mundo y vino para hacer una obra, además de enseñarnos la voluntad de Dios y hacer milagros que la Biblia llama señales para demostrar que Él era el Mesías. Él vino específicamente a buscar y a salvar lo que se había perdido y dio su vida por la humanidad, pero también en especial por cada uno de nosotros. Y esto lo voy a explicar un segundo solo ahora. Él dio la vida por todos, pero no todos aceptan lo que Él ha hecho. Y ahora, siguiendo con el tema, antes hablamos acerca del Padre Nuestro, como Él dijo, cuando oréis, orad así, Padre Nuestro que estás en los cielos. O sea, Jesús señalaba al Padre. Y después también en Juan, cuando me has hecho esa pregunta, o suponía que me la iba a hacer tal como estabas encaminando el programa, en Juan 14, 13 y 14 dice, y todo lo que pidieseis al Padre en mi nombre, esto haré. Fijaos, yo pido al Padre directamente, pero lo he de pedir a través del nombre de Jesús. ¿Por qué?
porque yo soy una persona pecadora, yo soy una persona que no puedo tener relación con Dios porque Él es santo. Es imposible para mí tener un vis a vis con Dios en el aspecto de que no hago lo que a Él le gusta. Sí, no es que Él esté siempre enfadado conmigo, ¿no? Sino que yo no hago lo que a Él le gusta, ¿no? Pero en Jesús, como Él pagó por mis pecados, yo puedo decirle al Padre, mira, Padre, en el nombre de tu Hijo, que fue el que murió por mis pecados, el que dio su vida por mí, el que tú me dices que su sangre me limpia y me capacita para poder ser un hijo tuyo, en su nombre yo te pido esto. Y Jesús lo hace. Y vemos como todo lo que es el Nuevo Testamento, ¿no? Vamos a saltarnos un poco los evangelios, la enseñanza de Jesús, la enseñanza apostólica, también nos enseña que los apóstoles y los primeros cristianos de aquel tiempo hasta el primer siglo, pues oraban al Padre, no oraban al Hijo, porque entendían con que el Hijo fuera Dios por naturaleza y por esencia, a que tenían que pedir, a que tenían que orar, a que tenían que alabar, era al Padre. Es cierto que Jesús fue alabado, es cierto que Jesús fue adorado, pero en el tema de la oración, todo nos indica que hay que referirnos al Padre. Muy importante. Tenemos claro que debemos de orar al Padre. Yo creo que justamente en esa oración modelo, porque es una oración modelo, el Padre Nuestro, pues podemos entender que cuando oréis, orar así, Padre Nuestro. Y entonces oramos al Padre en el nombre del Hijo por medio del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo tampoco podríamos dirigirnos al Padre, ese Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros el mismo día de nuestra conversión. Pero sería entrar en otro tema. Vamos a concretar y vamos a enfocarnos en la oración. Bíblicamente hablando, Carlos, la oración tiene poder, hay poder en la oración, es una fuente de poder cuando oramos a Dios y pedimos a Dios, porque, por ejemplo, podemos orar los unos por los otros, podemos orar por nuestras enfermedades y creo que de alguna forma hay poder de Dios, ¿no? Cuando oramos, algo sucede, algo sucede. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Pues que Dios obra, o sea, Dios oye y Dios obra, ¿no? Sí. Antes comenté el versículo este que decía que antes de que le pidamos ya al Padre, ¿no? Lo que nos hace falta, lo que queremos, Él ya sabe lo que va a salir por nuestra boca, porque como tú bien has dicho, Él mira nuestro corazón. Entonces, Él obra. Y que Él se goza en que le pidamos. O sea, Dios se goza si cuando yo tengo un problema le diga, Padre, necesito esto. Como dije antes, yo llego hasta aquí, pero si tú no obras, yo no doy más, no doy más. Y Dios obra. Es verdad que también dijimos antes que a veces Dios no nos da aquello que nos pueda hacer mal, pero si aquello es conforme a la voluntad de Dios, acordémonos de la oración de Getsemaní, del Hijo de Dios, de Jesús. Dios obra, hay poder en la oración, hay poder. Yo en mi vida he visto, por ejemplo, momentos en que, bueno, por mi trabajo, al ser autónomo, pues la cosa está en que hay meses mejores y meses menos mejores. Por no decir que hay meses malos y meses más malos, ¿no? Pero que cuando hay un momento, yo he aprendido que el Señor siempre está ahí. Yo lo he aprendido, porque cuando ha habido un momento de decir, bueno, Señor, que el día 31 lo veo muy lejos y se me está haciendo muy largo y estamos a 20 y algo y el Señor está ahí, ha salido algo siempre ha salido alguna subida de faena o algo, ¿no?
aparte que Dios también te cambia la mentalidad y aprendes a vivir de una manera más moderada. Entonces, bueno, esto es otro tema. Pero que hay poder en la oración, sí. Sí. Hay muchas personas, muchas personas creyentes que pueden decir que han visto la mano de Dios en su vida a través de la oración. Aunque hay un caso bíblico que encarcelan a Pedro, y es algo muy gracioso porque estaban los creyentes orando y resulta que mientras que la iglesia estaba orando en la casa de unos hermanos, Pedro milagrosamente sacado de la prisión y va a esa casa, toca la puerta y no se creían que era Pedro. O sea, estaban orando para que el Señor sanara a Pedro y cuando tocan a la puerta y hay una muchacha que dice, ¿quién ha tocado la puerta? Pues claro, estaban siendo perseguidos, pensaba que eran romanos o judíos y esto. Y dice, no, es Pedro. ¿Cómo va a ser Pedro si está en la cárcel? ¿Vale? Y muchas veces, pues al creyente, es mal decirlo, hablo por mí siempre, el creyente estamos orando por algo y bueno, nos cuesta creer que el Señor haga cosas tan grandes, pero sí, la oración tiene poder y el Señor hace cosas grandes. Pues mis queridos amigos, estamos llegando al término del programa. Claro, se han dado cuenta de que este programa no es una conferencia y no queremos tampoco que lo sea. Queremos simplemente pues, darles algunos consejos para sus vidas de una forma práctica. Pero yo quisiera leer una porción de las Escrituras, en este caso el apóstol Pablo dirigiéndose a la iglesia que se reunía en Filipos, es decir, a los filipenses. Y si alguno de ustedes tiene su Biblia cerca, puede buscar conmigo Filipenses capítulo 4. En el verso número 6 encontramos lo siguiente. Dice el apóstol Pablo a estos hermanos que se reunían allí en Filipos, les dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, dicho de otra manera, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. O sea, orar, debemos de orar en fe, creyendo de que lo que pedimos lo vamos a recibir. Es importante que la oración vaya acompañada de fe, pero, como hemos dicho antes, la voluntad de Dios primero antes que la nuestra. Pero tenemos de rogar con acción de gracias. ¿Qué significa esto para terminar, Carlos? ¿Qué significa el orar y al mismo tiempo que estamos orando, dar gracias a Dios por lo que pedimos? Bueno, aquí está hablando acerca del afán y la ansiedad. Y estamos viviendo en un tiempo que la enfermedad más común es el estrés. ¿Eh? Y nos afanamos y lo queremos todo. Esta sociedad del bienestar nos lleva a un malestar porque nos esforzamos mucho en querer conseguir cosas que no nos hacen falta. Y entonces, claro, aquí entra la petición, como hemos dicho, pedir, pero tiene que ir acompañada de la acción de gracias. ¿Por qué? Porque como hemos visto antes, a veces Dios nos dice que sí, Dios nos dice que no, Dios nos puede decir que esperemos. Sabiendo que Dios quiere lo mejor para nosotros, hemos de darle gracias. Señor, yo quiero un coche nuevo, pero que sea tu voluntad. Y entonces ser agradecidos, porque igual el Señor permite que nos cambiemos de coche como que no, pero sabemos que si es su voluntad es lo mejor para nosotros. Me ha costado, tengo que reconocerlo, pero he aprendido a dar gracias por todo. Este versículo para mí es dar gracias por todo. Señor, ¿hay trabajo? Gracias. ¿Baja el trabajo? Pues intento coger un libro, leer, instruirme, ¿sabes?
hacer otras cosas que no sea trabajar. Y todo esto viene a través de la palabra de Dios. O sea, yo no soy mejor que nadie. Yo no soy mejor que cualquier persona que me esté escuchando ahora. Al contrario, puede que en algunas facetas de mi vida todavía necesite cambio y que algunos de los que me escuchan eso ya lo hayan hecho, conseguido y pasado por encima de mí. Pero he entendido que aunque en mi vida todavía hay afán por algunas cosas, he aprendido a esperar en Dios porque Dios nunca me ha fallado. Y en ese concepto, en ese entendimiento de que Dios nunca me ha fallado, es donde entra la acción de gracias. Es decir, Señor, gracias porque tú nunca me has fallado. Otra de las cosas importantes para despedirnos, ahora sí, es la oración del pecador. Algunos están un poco familiarizados con esta palabra porque es una oración que nos puede guiar muchas veces, que no sabemos cómo orar, ¿no? Y a veces nos cuesta que nos salgan las palabras para hablar con Dios. Y yo, si tuviera que hacer una oración modelo para una persona que quiera arrepentirse de sus pecados, que quiera recibir a Cristo en su corazón, que quiera seguirle, que quiera cambiar su manera de pensar, su manera de actuar para agradar a Dios, pues le diría que orara de la siguiente manera. Le diría, pues, que orara y dijera, pues, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, te ruego que tú me perdones, reconozco que soy pecador, reconozco que te he dado la espalda y que te he fallado, no te he tenido en cuenta, pero hoy he entendido que me amas, hoy te he entendido que tu muerte en la cruz fue a mi favor, que moriste por mis pecados para que yo fuera justificado, para que yo pudiera reconciliarme con Dios, y te agradezco mucho que cuando yo pongo mi confianza en ti, tú me das a mí la salvación de mi alma y el regalo de la vida eterna. Así que en esta hora yo te pido perdón, te pido que me salves. Esta podría ser una oración modelo que yo espontáneamente he orado ahora mismo, pero yo creo que cada uno de nosotros hemos orado de una forma espontánea a la hora de entregarnos a Cristo. Y nuestros amigos también deben de hacerlo con sus palabras, de una forma sincera, de corazón, pero tiene que ser con sus propias palabras, dirigiéndose a Dios, porque cada uno somos diferentes y Dios le va a escuchar sin duda en esta tarde. Carlos, una persona pecadora, ¿cómo debería de orar? ¿Debería de orar con sinceridad? ¿Debería de orar con sencillez, sin buscar demasiado las palabras bonitas para impresionar a Dios? Simplemente, pues, yo creo que se debería de orar, pues, con palabras sinceras, ¿verdad? Bueno, yo creo la oración que tú has hecho está bien. Y creo que es importante que hayan varios factores. En primer lugar, que la persona sea sincera, la persona realmente quiera cambiar. Cuando abrimos el Nuevo Testamento, nos encontramos con los Evangelios, vemos el mensaje tanto de Juan el Bautista como de Jesús, que dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, es el input, es lo primero que tiene que venir a nuestra mente, arrepentíos. ¿Qué significa la palabra arrepentíos? Significa que tú vas en un camino, te das cuenta que ese camino o te lleva a algún sitio malo o no te lleva a ningún sitio y hay una invitación a ir al reino de los cielos. Pues da media vuelta, dejas ese camino y te diriges hacia Dios, que es el reino de los cielos. Dice Pablo, os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo, el cual os ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. O sea, tú vas en una dirección
y estás dispuesto a cambiar esa dirección. Eso en primer lugar. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Sinceridad, querer cambiar. Si tú quieres cambiar de cara a Dios, hay una segunda cosa. Dice la palabra de Dios que la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiarte de todo pecado. ¿Qué significa esto? Que cuando Jesús murió en la cruz, se nos dice, se nos ha enseñado desde pequeños y seguramente que en algún momento lo hayas escuchado, quizás no, murió por la humanidad. Pero en este momento tienes que pensar que Jesús murió específicamente por ti. Pablo, el apóstol, dice, hablando acerca de Jesús, el cual me amó y se entregó por mí. O sea, se entregó por la humanidad, sí, porque lo hizo por todos, pero especialmente lo hizo por ti. Tienes que entender y dar gracias a Dios porque Jesús murió por ti, porque dio su vida, porque en aquella cruz tenías que estar tú por tus delitos y pecados, pero te has arrepentido, pero bueno, eso no es el todo, porque ¿quién paga por tus pecados? ¿Quién hace borrón y cuenta nueva? Tú no puedes, tú tienes que pagar por tus pecados. Si has roto un cristal, tienes que pagar el cristal. Pero Cristo viene y paga el cristal que tú has roto. Cristo viene y paga tus mentiras, paga tu mal hacer, paga tus estafas, paga todo aquello que tú sabes que no le agrada a Dios, todo aquello que tú sabes que has hecho mal a otro y que no puedes arreglarlo o no quieres, pero que ahora sí lo puedes arreglar, porque Cristo lo cargó sobre sí en la cruz, pagando por tus pecados. Su sangre te limpia de todo pecado. Y en tercer lugar, sabiendo que si haces esto, vas a entrar en la familia de Dios. Dios te va a adoptar como hijo y ya nadie podrá decir que tú no eres hijo de Dios porque Dios va a aplicar en ti la sangre de su hijo. Dice Juan, porque a todos los que recibieron a Cristo Jesús, Dios, el Padre, les dio poder de ser llamados, o de ser hechos, hijos de Dios. Vas a pasar a una nueva esfera. Ya no vas a ser criatura de Dios, creado por Dios, en un mundo que nadie sabe por dónde va, sino que vas a ser un hijo de Dios. Y si antes los ojos de Dios estaban sobre ti, siendo su criatura, ahora los ojos de Dios van a estar sobre ti, siendo su hijo. Así que lo que hemos dicho es lo que dice la Biblia, no vamos a otro sitio. Lo que ha dicho Roberto, la oración esta es perfecta, por cuanto la Biblia nos marca estas directrices: pedir perdón a Dios, arrepentirse, aceptar la obra de Jesucristo en tu vida y aceptar su señorío, recibir a Jesucristo y decir: Señor, ahora soy tuyo, y Dios va a obrar en ti. Que va a ser su hijo y el día que pases de esta vida a la otra, dice que estaremos con él. Importante, Carlos. Te agradezco tanto que hayas estado con nosotros, porque este era un tema que el programa, como programa, teníamos pendiente para que la gente aprenda a dirigirse a Dios. Hay muchos caminos en la vida y convertirse a Cristo es, pues, apartarse de un camino que muchas veces son caminos de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, derechos, pero su fin es de muerte. Pero Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy el camino. Así que hoy te presentamos al único camino de salvación. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Mi querido amigo, este es el mensaje que dejamos en tu corazón en esta tarde, pero quiero también que Carlos deje unas palabras grabadas en tu corazón, así que vamos a cederle un minuto antes de decirles adiós. Y Carlos, adelante, dirígete a la audiencia de corazón a corazón. Bueno, voy a intentar ocupar un minuto. En primer lugar, decir que estoy muy contento de que me hayas invitado a este programa. Estoy también muy contento de ese tema que me dijiste. Vamos a hablar de la oración. Digo, vale, muy bien. Y estoy muy contento de que hayan personas que puedan escuchar, no a mí, sino el mensaje de la Biblia. Si tienes alguna duda o algo, yo te recomiendo que vuelvas a escuchar el programa, ¿vale? Y que lo que hemos dicho lo busques, a ver si lo pone en la Biblia. O sea,
Es importante que tú digas, bueno, yo me convierto a Dios, no me hago evangélico, no, esto no sirve, no sirve. Si vienes a la iglesia de Roberto aquí en Badalona o a cualquier iglesia evangélica serás muy bienvenido, pero el hecho es que te pongas a cuentas con Dios. El hecho es que creas que Jesús pagó por ti. El hecho es que creas que Jesús resucitó de los muertos al tercer día. Es la única persona en este mundo, Jesús, que murió, resucitó y no volvió a morir. Está a la diestra del Padre, Él lo dice en su palabra. Y bueno, como siempre, eso es tema para otro día, porque la Biblia es tan amplia, es tan grande la palabra de Dios, que haría falta toda la vida para poder entender solo un poquito. Y no porque no se entienda, sino porque tiene mucho. Un minuto, me quedan 5 segundos. Busca a Dios, porque entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Pues muchas gracias a nuestro amigo, querido ya colaborador también del programa. Pueden encontrar otro programa de nuestro amigo Carlos, pero la verdad que hoy me siento satisfecho porque nuestros amigos ya saben cómo pueden dirigirse a Dios y de qué manera. Gracias, Carlos. Gracias por estar con nosotros, por tu tiempo, y espero pues, que pronto puedas estar de nuevo con nosotros. Bueno, eso es la voluntad del Señor. Sí, la voluntad del Señor, cuando haga falta, aquí estoy para poder compartir aquello que sé acerca del Señor, aquello que he vivido y que he leído en su palabra. Pues Y contamos gracias contigo. por invitarme. Claro que sí, contamos contigo siempre. Es un placer tenerte. Y ahora pues me quiero despedir de nuestros amigos, darles las gracias también por atendernos, escucharnos cada jueves. Decirles que pues, este y otros programas los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube Algo Dios va a hacer. Es tan simple como entrar en el canal. Allí hay muchos programas, ya he perdido la cuenta, pero allí los pueden escoger a la carta, dependiendo del tema que usted quiera escuchar. Y le recomiendo que cualquiera de los programas que escuche, los escuche con el corazón predispuesto a recibir de parte de Dios. Y ahora solamente me queda decirles lo que siempre les digo: ante las pruebas, ante las luchas, ante las aflicciones que enfrentan cada día en sus corazones, confíen siempre en Dios, porque algo Dios va a hacer. Hemos llegado al final de nuestro programa Algo Dios va a hacer, recordándoles que pueden conseguir estas y otras ediciones en nuestra página web www.restauracionyvidabadalona.com. Se despide de ustedes en la conducción y dirección el pastor Roberto Hernández. En el enfoque bíblico, Luis Cortés. En la coordinación, Andrés Díaz Russell. En la producción y quien despide, Vanessa Montes. Será hasta la próxima.